Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie de Hawtown Romance. No puedo creer que está haciendo esto. Lleva una camiseta de fertilizantes. Sí, se quedó allí riéndose de sí misma sin parar. 1888. La joven repitió los números mientras caminaba hacia la mesa del comedor. No escuché mal. Estaba recitando fórmula de fertilizantes. No puedo memorizarlo, incluso yo. A un capo en tu vieja camiseta de fertilizantes. Puedes memorizarlo, solo que no lo esperaba. Tengo mucha hambre. ¿Qué tenemos para comer? Pasta de chile y caballa seca, camarones de río fritos con sal y pez de cabeza de serpiente secado al sol. Los pesqué yo misma. No quiero halagarte, pero ¿hay algo que no puedas hacer? La mujer refinada dijo mientras tomaba un bocado de desayuno tardío. No puedo ser la princesa de nadie, pero soy una chica de campo. Nunca había comido eso. La pasta de chile y caballa seca estaba deliciosa, pero pica demasiado. La joven cambió de tema. Ya le bajé el picante. Sigue siendo demasiado picante para ti. Es un poco picante, pero puedo soportarlo. Ella no podía dejar de comer. Tenía pensado preguntar, ¿dónde está tu pequeño ayudante? Probablemente esté en casa. Cuando no se siente bien, G no sale mucho. Acabo de visitarlo en casa. No lo va a lograr. Está aguantando, pero probablemente no por mucho más tiempo. Después de escuchar eso, la joven regresó al dormitorio. ¿Fuiste a buscar algo? Por favor, dale esto a este chico. Me parece familiar. Sí, es tu dinero. Clau negó con la cabeza y sonrió. No solo lloré. Lo pediré prestado por ahora, dijo la joven. ¿Has empezado a ver la bondad de tu propio corazón? Después de escuchar eso y pensarlo, la joven se sorprendió de sí misma por tener tales pensamientos. Normalmente nunca sentía compasión por nadie. Incluso se podría decir que siempre se ponía en el centro del universo. Más tarde, ¿puedo tomar prestado a Pau por una semana y llevármelo a casa? Clau rápidamente negó con la cabeza. ¿No dijiste que me darías algo? Bromeó la joven. Me encanta Pau, solemos dormir juntas todas las noches. Creo que a mí también me empezó a gustar, por eso te lo pido prestado. No, absolutamente no. Klaus se negó y se acercó para arrebatarle el gato a la refinada joven. Está siendo posesiva sin ninguna razón, dijo. Klaus sonrió ante las palabras sarcásticas. Conduce con cuidado de regreso a Bangkok. Soy mucho mejor que tú conduciendo. Eso no lo voy a discutir, pero si decides que conduces mejor un tractor agrícola que yo, definitivamente no lo voy a aceptar. Ni siquiera sé cómo es un tractor agrícola. La joven dijo eso y subió al coche. Luego bajó la ventanilla. Adiós, Pau. Extendió la mano para acariciar la cabeza del gato. ¿No vas a decirme nada? Claro que no. La ventanilla del coche subió lentamente. Aunque no se despidió adecuadamente, la sonrisa de Clau no se desvaneció. A pesar de que solo habían pasado poco tiempo juntas, Clau admitió honestamente que era muy feliz. Feliz cada vez que estaba cerca de esa refinada joven de la ciudad. 3 días después, sí fue sobre la playa, caminó por la arena sintiéndose sola y abatida. El sonido de las olas y el viento no la sacaron de sus pensamientos. Se estaba ahogando en la incertidumbre, noticias del lejano, un romance que todavía no estaba claro, como una cuerda que quemaba atada alrededor de su tobillo. Quizás sería mejor separarse que quedarse ahí. ¿Cómo debo afrontar estos sentimientos en este momento? Mientras la joven murmuraba para sí misma, un hombre se acercó y le pidió su información de contacto. Al principio la refinada joven se sintió molesta, pero al final le dio su nombre de identificación personal. Quizás fue porque estaba confundida con su vida, que no pensó bien antes de decidir qué hacer. Aunque no le interesaban los hombres y sí las mujeres, le dio una forma de contactarla. Realmente extrañó a Pau. Ella murmuró y luego rápidamente regresó a empacar sus cosas en el hotel. Más tarde, sí no se atrevía a caminar sola hasta los arrozales, así que llamó a la dueña de la vieja casa tailandesa y le pidió que la recogiera. Apenas unos minutos después llegó la mujer, a la que le gustaba usar camisetas con la marca de fertilizantes. ¿Es una moto? ¿Por qué solo tienes una moto? No me digas que esperas que monte contigo. Claro que sí, llevé mi carreta de 3 ruedas a reparar, así que tomé prestada la bicicleta de mi hermano menor para ir a los arrozales por ahora. ¿Tienes tanto dinero? ¿Por qué no compras una moto nueva? Seguro que esta moto se puede conducir. Solo con verla me da miedo. Creo que deberías cambiarte de ropa primero. Esa ropa deja ver demasiado. Entonces llévame a cambiar. Por eso Clau condujo a la refinada joven a la casa. Por favor, te lo ruego, compra una motocicleta nueva para ir a los arrozales. Esta realmente no es adecuada. Si mi hermano oyera eso, se enfadaría mucho. Esta bicicleta es orgullo. ¿Son todos tus parientes así de extraños? No estoy segura. Pero lo que me sorprende más que todo es esto. ¿Por qué las esposas de tus hermanos tienen carreras y estatus tan respetables?
O sea, no menosprecio a nadie, pero simplemente no parece encajar. Diputados, gobernadores, médicos, ¿qué hiciste para acabar así? Somos sinceros y amamos de verdad. Si no me crees, te lo voy a demostrar. Esa sensación de que estaban coqueteando regresó, pero todavía no estaba segura de si la otra persona quería decir lo que ella pensaba, o si simplemente ella misma estaba leyendo demasiado entre líneas. Claramente estoy sentada sobre chatarra, no viajando como pasajera en una motocicleta. La refinada joven se quejó durante todo el tiempo hacia los arrozales. Entonces, ¿por qué te gusta pasar todo el tiempo aquí? Cuando llegaron, ella preguntó de nuevo, entonces, ¿dónde debería estar? ¿En casa? ¿No tienes casa? Eso sería demasiado aburrido. Realmente tienes la sangre de un granjero corriendo por tus venas. La joven dijo sarcásticamente. Acabo de soltar agua del estanque en los campos. ¿Quieres pescar algo? No me invites a hacer algo ridículo. Entonces, siéntate bajo el árbol y mírame pescar. ¿Y qué puedo elegir? La refinada joven preguntó mientras la seguía. Ahí mismo. Ese pez es tan grande como mi pierna. No puedo partirme en dos, cálmate. Pues es realmente enorme. Ahuyente suspiró y caminó a través del barro para atrapar el pez. Tú, allá hay otro, a tu derecha. Ya te dije que no puedo partirme en dos, ni siquiera he atrapado el primero. La joven refinada parecía molesta cuando las cosas no salían como ella quería. Ven a ayudarme. El barro está sucio, dijo la joven mientras sudaba. Se lava y no es tan sucio. Si no vas a ayudarme, deja de dar órdenes. Estoy cansada. Sí, hizo una mueca amarga. Intenta tocarlo, no está tan sucio como crees, dijo Clau. La joven golpeó suavemente el barro con su mano. Vamos, baja aquí y ayúdame a atrapar esos peces. Realmente se lava el barro, ¿verdad? Definitivamente se quita con el agua, te lo garantizo. Después de escuchar eso, la refinada joven extendió su mano para que su futura esposa pudiera ayudarla a bajar al estanque. Mira, atrapé un pez enorme. ¿Qué clase de pez es este? Dijo la joven claramente, comenzando a disfrutar la novedad. Una púa de plata. ¿Tiene buen sabor? Está bastante bien, pero tiene muchos huesos. Mientras estaban ocupadas pescando, la mujer de alta sociedad de repente se sintió juguetona y le arrojó barro a su futura esposa que estaba a espaldas de ella. Si vuelves a hacer eso, no te voy a perdonar. Aunque Clau acababa de advertirle una segunda vez, Clau le devolvió el lodo a la ciudadana para vengarse, pero su puntería fue demasiado buena. El lodo le salpicó todo el rostro impecablemente. Ella se sobresaltó y Clau corrió rápidamente a ver cómo estaba. ¿Qué pasa si me entran los ojos? La joven habló y empujó a la mujer que una vez había arrojado el barro sobre ella. Lo lamento. La culpable rápidamente sacó a la mujer más pequeña del estanque y luego encontró agua limpia para lavar el rostro y los ojos. ¿Todavía tengo barro encima? No, ya se fue todo, dijo Clau levantando su mano para tocar suavemente la mejilla de la joven, como si se hubiera olvidado momentáneamente de sí misma. Estoy cansada, creo que iré a esperar en la cabaña, dijo la joven. Clau la vio alejarse y dejó escapar un largo suspiro. Clau asó el pescado para que tanto la gente como el gato pudieran disfrutar de su fresco sabor. Después de desmenuzarlo para Pau, hizo lo mismo para la joven mujer. La carne está dulce, ¿verdad? No sé si es solo cosa mía, pero el pescado que pesco yo misma sabe mejor. No te lo imaginas. Cualquier cosa que hagamos con nuestras propias manos es 3 veces mejor. Mientras decía eso, Clau saltó para sentarse en la cabaña junto a la hermosa mujer. Date prisa y come, para que te lleve a bañar en el estanque. De verdad deberías lavarte antes de volver a comer el pescado que así. Tengo hambre, no puedo esperar. Entonces come rápido. En ese momento Clau estaba sentada allí corrigiendo peces tanto para el gato como para esa mujer. Esto se siente tan fresco y refrescante. La refinada joven parecía muy relajada mientras jugaba en el estanque. En realidad aquí es bastante tranquilo, pero aún así prefiero la vida en la ciudad. Al menos te gusta este lugar, dijo Clau. A mí misma me sorprende que me guste, aunque lo siento tan alejado de quien como soy. En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.